Señores, sean bienvenidos a una nueva edición de La Zona de Steffi. Hoy estamos conversando con José Suquet, una persona que conoce mucho acerca de la historia del municipio Caripe. Bienvenido y bueno, la invitación es a presentarte para que todas las personas que te están viendo conozcan un poco más acerca de tu trabajo. Muchísimas gracias, Stephanie. Agradecido por estar acá en tu canal y ser parte de esa familia y de ese grupo que yo sé que ustedes han venido realizando ya a través de este canal YouTube que ustedes manejan. Acá, bueno, sí, nos conseguimos en la Plaza Bolívar del municipio Caripe, del estado Monagas, donde este sitio ya con una historia remota, mucho antes de la fundación del municipio Caripe o de Caripe, no municipio, porque el municipio es una denominación posterior, sino de Caripe como tal en aquellos años. El primer escenario de vida de organización poblacional de Caripe se realizó en esta plaza, se realiza acá. Entonces, de aquí parte todo lo que es el contexto y la organización social que Caripe tiene. A medida que van pasando los tiempos, la organización va cambiando. En lo primero, los habitantes chaimas de Caripe se encontraban en todo lo que es este ambiente hermoso y bello de montañas y paisajes hermosísimos que tiene Caripe, que lo rodea, porque el Valle de Caripe está ubicado longitudinalmente de este a oeste, la orientación que tiene. Sin embargo, las montañas que lo rodean era el resguardo, la casa, la habitación de todos los nativos chaimas que en aquel momento hicieron vida en el municipio de Caripe. Recordemos que Caripe es un territorio chaima. Con el devenir de los tiempos ya empiezan las visitas de otras nacionalidades europeas básicamente. Aquí llegaron los españoles, los franceses, los alemanes, en fin, toda una variedad de personas donde ha habido una mezcla grande. Tenemos en Caripe asentamientos de todo tipo, inclusive hasta los últimos ya son los chinos que tenemos aquí en Caripe. Pero bueno, ya esa es otra historia que viene posterior, porque las primeras fundaciones, cuando encontraron a los chaimas, a los nativos acá, esas fundaciones datan de 1717 como la primera, 24 de abril de 1717, que fue a cargo de un fraile franciscano llamado Fray Simón Yavar. Ese señor llega a Caripe y crea acá en el centro, en este espacio acá, unas pocas casitas, lo que se llamaban aquellas chocitas de nuestros nativos. El inconformismo de ellos hace que rápidamente este pueblo desaparezca. Ellos no están conformes con la presencia de los españoles aquí en Caripe. Y se habla, o la historia relata lo que es la presencia de una mujer aquí en Caripe que se conoció con el nombre de Cacique Urimares. Entonces, de cierto modo, hay algunas dudas por allí, por la existencia de esta persona, de esta mujer, y que se transforma en esa cacique, en esa jefa que movía a todo el conglomerado indígena de esta parte, inclusive de la región, porque no hablamos de Caripe únicamente como zona chaima, como zona indígena. Hablamos de San Antonio, de Guanaguana, hablamos de Santa María, de Cariaco, y un poco más allá. Esto es una región chaima totalmente, no es Caripe como pueblo chaima únicamente. Sin embargo, se asienta acá y es donde tiene la mayor fortaleza, esa presencia nativa, esa presencia chaima que se vivió en aquellos primeros años de fundación. De 1720, en 1720, esa fuerza chaima y ese inconformismo hace que el pueblo desaparezca. Al parecer, un incendio provocado por ellos, por los cuatro laterales, destruyeron lo poco que había y se acaba la primera fundación, 3 años después de haber sido fundado el primer Caripe. Y se funda en este sector de acá. Este sector, conocido una vez como Ariocuar, el nacimiento de agua, donde hay agua, aquí se funda en esta calle. Es posible que haya sido la primera calle de Caripe, conocida en aquel momento y todavía el nombre de ella se mantiene, que es la calle Las Flores. Y aquí, en este espacio, está calculado donde se creó lo que se denominó el convento del hospicio, que se crea en 1777
hecho por los españoles que estaban aquí en Caripe. ¿Por qué 1777? Porque la segunda fundación de Caripe data de 1734, justamente coincidencialmente con el 12 de octubre, el Día de la Resistencia Indígena. También Caripe tiene esa fecha y esa coincidencia en el tiempo histórico, donde se trabaja con la fecha del 12 de octubre. Es lo que la historia nos relata, nos trae hasta acá. El 12 de octubre de 1734 vuelve a fundarse Caripe, pero bajo el patronato del Santo Ángel Custodio, que es el nombre con el que se conoce en la actualidad. Y el comandante o el jefe de aquella misión entonces española, igualmente, fue Fray Pedro de Gelsa. También, pero ya con un número mayor de habitantes y de fundadores, unas 18 familias chaimas o indios chaimas, como se llamó en el momento. Entonces se funda el pueblo en este sectorcito. Ordenaron todo lo que era y de allí se mantiene entonces lo que es esa cultura chaima en la organización social del pueblo. El convento se crea, ya la iglesia aquí que tenemos a nuestras espaldas, esa no es la primera iglesia ni es la única que ha tenido Caripe. Caripe ha tenido, si bien en ese mismo espacio que está allí detrás nuestro, unas 5 o 4 iglesias que han estado por allí. La primera que se construye en 1760 y en 1777 se construye el convento. Ese convento era la casa mayor de la organización de toda esa gente que llegó de España, todos esos capuchinos que vinieron, y la concentración de ellos era acá. Este convento era un pilar fundamental para ellos. Aquí se encontraba posiblemente entre esta altura la entrada del convento. Él se extendía hasta la calle Rivero, última allá arriba. Por aquí debajo se extendía y llegaba a la calle, a la avenida Guzmán Blanco, y se extendía hacia allá atrás, todos esos lados. Era inmenso, una construcción inmensa. Allí se tuvo toda una vida, toda una cultura, si bien la española mezclada con la nativa, con la aborigen. Entonces allí se recogieron los nativos. Supuestamente aquello era para atender al más desasistido y todo aquello. Muchos de los nativos agarraron sus caminos y se internaron más a la montaña, se perdieron más a la montaña. En toda esta montaña, a nuestra espalda, se encuentra uno de los cerros populosos en Caripe, agradable, muy hermoso, muy bello, de un recorrido especial, espectacular. Quienes puedan visitarlo, venir a visitarlo hermosamente. Allí encontramos lo que es en la actualidad, lo que es el sector del Perú, conocido como sector del Perú. El sector Potrero Rivero, el sector La Cooperativa o el Porvenir. Actualmente productores de café. Actualmente ellos nacen cuando la producción de café aún era vigente en Caribe. Ellos, su vida es un pueblo de agricultores. Todos ellos son agricultores, si bien hombres y mujeres, jóvenes y niños. Pero también tienen una gran bondad. Son personas con una capacidad creativa, inteligentes, personas estudiantes. Allí conseguimos en esos sectores, a 20 minutos de aquí de Caripe en carro, y por camino se nos alarga un poco más el tiempo. Ya mi recorrido por allí, para el hecho de la investigación histórica de la conformación de esos pueblos, cómo se conformaron esos pueblos. He logrado concertar allí con ellos, concretar toda la investigación, donde ya hay unos resultados, donde he logrado conseguir y levantar la historia, por ejemplo, del Perú, cómo se formó el Perú, la comunidad. El cerro pasa a ser el Cerro Perú. La comunidad no posee nombre, sino que la comunidad tiene el nombre del cerro. Pero ese cerro, antiguamente, cuando visitó Caripe Agustín Codazzi, en el año 1843, 43, perdón. Él, un geógrafo italiano que llegó aquí a Venezuela, el creador de la colonia Tovar, y es quien hace los mapas en Venezuela y todas estas cosas. Y él visita Caripe, pero resulta y acontece, cuando él llega a Caripe, él se sorprende con todo esto que está aquí. Y él identifica el valle de esa forma longitudinal. Y el nombre para ese cerro en aquel momento, cuando él dice que al valle lo cierra por el sur, lo que es el cerro Chirigüiri.
Es el primer nombre con el que conocemos este cerro. Posterior a ello, bueno, de último momento, los habitantes ya en la vida del siglo XX, ellos empiezan a llamar eso el cerro, el cerro, el cerro, el cerro. Vamos para el cerro, vamos al cerro. Sus habitaciones, sus casas de habitación están allí, pero ya después se pierde ese nombre inicial Chirihuiri y pasa a ser el cerro. Y luego queda como el Perú. ¿Por qué se denomina el Perú? Aún estamos en esa investigación que no hemos podido determinar por qué llega el nombre del Perú. ¿Cómo llega? Tiene su cultura, tiene sus tradiciones, tiene sus celebraciones, tiene todo. Un mirador exquisito, excelente, bello, que no tiene nada que envidiarle a ningún otro ambiente en Caripe, porque déjame decirte que todos los paisajes, todo el ambiente caripero es bello. Las montañas, si bien tenemos aquí por el norte lo que es Cerro Negro, tenemos aquí esa montaña que podemos observar allí frente a nosotros. Ese es el Guardián San Agustín que tenemos allí, el cerro que se ve detrás allá en la montaña, el Cerro de la Guanota. En fin, tenemos toda una cantidad de paisajes. Si nos vamos por aquí, por el este, tenemos entonces lo que es la serranía de la Mata de Mango, la Margarita, Yucucual, unos paisajes, cascadas, quebradas, ríos, todo aquello hermosísimo, con el cual nosotros podemos, o del cual nosotros podemos disfrutar libremente, siempre y cuando respetando el paisaje, respetando todo lo que por allí esté. Allí se van a conseguir haciendas de café, naranja, el cambur, típicos de nuestra región. Dentro de todas esas montañas vas a conseguir la espesura de su vegetación, variedades de árboles, de plantaciones, flores. Las flores. A la situación tal, Caripe tiene como símbolo que lo identifica la flor, la orquídea, pero no la orquídea nacional. ¿Por qué lo identifica? Es la flor que nos identifica, porque Caripe en la década de 1990 se descubre acá una orquídea originaria del municipio de Caripe, la Cattleya caripensis, que es una orquídea muy similar a la orquídea nacional, solo que un poco más pequeña, pero color, forma y todo la misma orquídea. ¿Cómo la diferencian? Por el tamaño. Por el tamaño. Por el tamaño. Y ella creció naturalmente entre las montañas y allí se mantiene, allí está. Por eso es la identificación dentro de los símbolos naturales que nos representan. Tenemos esa orquídea, tenemos el ave guácharo, que ya de por sí el guácharo es la figura, el ave que nos identifica desde muchísimos años. Imagínate que Alejandro de Humboldt, cuando estuvo en Caripe en 1799, él, te comenté primeramente el hospicio que había aquí, el Real Hospicio, el convento. Alejandro de Humboldt consigue aquí la atención y él se hospeda aquí el 14 de septiembre de 1799, cuando llega a Caripe, con Aimé Bonpland. Y en el hospicio que estaba aquí, allí lo reciben. Y él pernocta allí 4 días. Él hace los estudios de la vida y costumbre de los nativos chaimas acá, que se encuentran allí. Estudió el pueblo, cómo era, la naturaleza, todo aquello. No pudo hacer levantamientos astronómicos porque el tiempo acá era demasiado lluvioso. Para ese tiempo no hacía sol, era una llovizna perenne. Y él no pudo ver el infinito, él no pudo ver ese azul cielo. Lo de él fue así como está en la actualidad, los nubarrones, los chubascos y eso. Llegó con lluvia y se fue con lluvia. Entonces aquí no pudo hacer esos levantamientos astronómicos como lo hizo en otras partes de Venezuela, en el Amazonas y así en otras partes. Bueno, Alejandro de Humboldt, en septiembre, él llega a la cueva del Guácharo con Aimé Bonpland. Estudian, es cuando él matan un guácharo, por primera vez un disparo de un fusil aquí en Caripe, un arma de fuego, y matan el guácharo y él lo estudia. Y es cuando le da el orden científico que tiene el guácharo, que es el Steatornis caripensis. Ese orden científico se lo da Alejandro de Humboldt en aquel momento y lo estudió parte por parte, las alas, la cabeza y sus hábitos. Un ave de hábito nocturno, frugívoro, tal cosa, mide tanto, su plumaje de color
parduzco y tal. En fin, lo definió como era. Esa es la descripción que hasta el momento se conoce del Guácharo. Es todo lo que se ha hablado del Guácharo. Bueno, aquí han venido otros investigadores, porque después de Alejandro de Humboldt, las visitas de alemanes han sido constantes, permanentes. Eso no se detuvo de allí nunca más. Es así, él se lleva toda esa historia, inclusive de aquí se trasladaron plantas, flores, orquídeas y cantidades de material. En el momento se habla, pues la historia comenta también de que Humboldt es el creador de la botánica moderna. Y de aquí de Caripe se trasladó una cantidad y una variedad de plantas, flores y todo esta investigación se lleva a Alemania y eso queda allá. De hecho, cuando en 1845 llega Bellerman, un pintor paisajista excelente, buenísimo, alemán. Él viene recomendado por Alejandro de Humboldt. Él viene a visitar Venezuela y a trasladar en los lienzos todo el paisaje venezolano. Y Humboldt le dice que pinte la cueva del Guácharo. Tantas veces la pueda pintar, mejor todavía. Él realiza aquí, frente a la cueva del Guácharo, lo que es los bocetos, los estudios de la cueva del Guácharo. Y en el Museo de Berlín, en Alemania, se consiguen unas 3 o 4 obras de la cueva del Guácharo, de aquí de Caripe, de aquellos años, pintada por Ferdinand Bellerman. Y él vino referenciado por Humboldt. Él llegó aquí y él se sorprende. Pero así lo visitó también Anton Göring. Anton Göring estuvo en este espacio. Bellerman, cuando llegó, ya el convento estaba destruido. Lo único que quedaba era la fachada. Y él, en sus dibujos, él ilustró la fachada del convento. Se conoce por ese lado. Y dibuja, pinta la primera iglesia que todavía se conservaba allí. Hermosísima, bella. Todo era de tierra, de aquella tierra que ellos aprendieron a preparar, si bien los españoles como los nativos ya trabajaban con eso y armaron todas esas estructuras. Inclusive el convento era de barro igualmente, mampostería, pues como dijo Humboldt en las descripciones. Entonces, pero por la debilidad del material, todo eso se fue perdiendo, fue desapareciendo. De hecho, que no tenemos ahorita, aquí cerca, al lado del auditorio de la alcaldía, está donde funcionó en un tiempo una farmacia allí está la casa. En el fondo de esa casa se encuentran todavía restos de las paredes del convento, una parte de piedra, unas paredes hermosísimas. Por allí estuvimos nosotros haciendo las visitas, estuvimos haciéndoles unas tomas y allí se encuentran todavía restos de ese convento, donde se tuvo esa vida aquí en Caribe. Allí se trasciende también parte de esa cultura, porque allí consigue Humboldt, y sorprendente para él, lo que es, se pudiera decir así, la primera biblioteca que se tiene en el estado Monagas. Wow. Él consigue allí un nutrido número de libros y él lo denomina, es sorprendente lo que logré conseguir allí. Y los frailes no ignoraban la cultura, mi cultura. Y ellos me atendieron de lo mejor. Y encontré toda esa cantidad de libros. Él habla inclusive de los nombres de los libros. ¿Ve? Y entonces él dice, bueno, que en Caripe, un pueblo, una zona tan apartada, tan lejana, encumbrada, todo aquello. Y tan culta. Y tan culta. De hecho, las conexiones que ellos tenían con Santa Cruz, Santa María, toda esta zona de aquí, se volcaba por este lado, hacia la zona de Maturín, la zona de Guarapiche, del Guarapiche, sí, las riberas del río, era lo que ellos buscaban. Acercarse hacia esos lados. Resulta y acontece que Humboldt sale, se va, pero vienen seguidos las visitas de otros alemanes, otra gente. Curioso, los alemanes son estudiosos muy bien de este tipo de estructuras, los espeleólogos y toda esa cantidad, sobre todo esos espeleólogos, ese tipo de científicos, y ellos se la pasan en la cueva del Guácharo investigando la cueva del Guácharo. Y te digo, hay cantidades de ellos. Aquí hay ilustraciones de la ubicación de la cueva del Guácharo, planos, mapas de todo tipo de la composición hechas por los alemanes. Sin embargo, en Caripe se dio el caso también de lo que es
estudiosos de la formación de la Cueva del Guácharo. Porque mucho más atrás la Cueva del Guácharo viene de las formaciones marinas. La Cueva del Guácharo, en sus 130 millones de años de formación que tiene, ella es una formación marina. Está demostrado a través de las incrustaciones que se consiguen, los fósiles en las piedras, los caracoles, restos de peces, cositas, cangrejos y cosas así. Entonces, eso quedó grabado en esas piedras. Se ha logrado conseguir, y el mismo Valle de Caripe. El Valle de Caripe, cuando las aguas se retiran, se revela todo este paisaje. Y entre esas montañas se consiguen los fósiles marinos. Demostración de que Caripe estaba bajo las aguas del Quiere mar. decir que estaban bajo las aguas. Perfecto, así es. Y o sea, se puede encontrar mar de pronto por acá cerca. Así es. Lo que sí, que el mar está allá en Sucre, la zona costera, en la zona del Turimiquiri, toda la serranía del Turimiquiri va en esa bajada, esa inclinación, muriendo hacia la costa. Pero nosotros somos privilegiados por ese frío tan agradable, que nos tan cercanos al mar, que estamos allí, y a nosotros nos invade el frío, más no es el calor. Pero es que estamos un escudo vegetal, que es el que nos protege, pues nos brinda ese frío sabroso, divino, que nosotros disfrutamos aquí en Caripe, que no es únicamente en diciembre. Si bien es cierto que entre diciembre, enero y febrero se disfruta de la mayor intensidad del frío, es por otros eventos, otros efectos de índole ya atmosférico. Pero sin embargo, el resto del año Caripe se mantiene fresco. No nos invaden esas olas de calor así como en otras partes. Caripe, si bien es cierto, no es solo la Cueva del Guácharo, no es solo el mirador, ya usted nos ha venido contando infinidad de paisajes que podemos conocer acá en el municipio Caripe. Mira, ve, en relación al paisaje, ¿qué sucede? ¿Qué resulta? La planificación que tuvo Caripe en el siglo XX, te voy a decir lo siguiente, ¿qué sucedió aquí? La creación de hoteles, la creación de espacios para recepción. Pero ¿qué sucede? El turista que viene, la persona que llegó en esos momentos, que estuvo aquí, lo único que se le vendía como atractivo turístico aquí era la Cueva del Guácharo. Muchos venían ya referenciados por el hecho de la Cueva del Guácharo. Entonces, en el hecho habitacional, lo que le presentaban era eso. ¿Ves? Porque si bien es cierto, es un dolor para todos nosotros, que el turismo en Caribe se ha mantenido encasillado, encajonado. Ni se explota internamente, ni se explota hacia afuera. Entonces, existe como cierto temor de aperturar esas posibilidades. Entonces, ¿qué sucede? Tampoco tenemos acá en Caripe quienes te sirvan de guía como turistas, para los turistas como tal, conocedores de las vías, de las rutas, de la historia, de la cultura, de ese desarrollo social, económico que ha tenido Caribe. Si bien yo te digo, por ejemplo, el café es histórico, cultural y tradicional. ¿Por qué razón tiene esos tres en la bolsa? Primero, el café llega aproximadamente aquí en 1760. El café. Nosotros no somos tomadores de café por gusto y gana o por amor al arte. Nosotros somos tomadores de café y nos adoramos el café por un hecho histórico tradicional de aquella costumbre. A nosotros nos criaron con guarapo con pan. ¿Qué te parece? Ese es el plato típico y el primer desayuno que nosotros encontramos en la mañana. Aguántense con el guarapo con pan mientras las arepas están. Ok. ¿Qué resulta? No hay nada más sabroso. No hay nada más sabroso que eso. Y a las 4 de la tarde vuelve a pegar otra vez el antojo. Y esa cultura se traslada desde que llega el café a Caripe. Otra referencia de Alejandro de Humboldt aquí, no podemos desmentir eso y no podemos pasar por encima de ello. Humboldt en su tiempo aquí, ya Humboldt encuentra el primer sembradío de café que tiene Caripe en 1799. Y ese sembradío de café estaba en este sector de acá, posiblemente a las espaldas nuestras aquí, donde él habla. Hay unas traducciones que hablan de 5.000 plantas de café, otras hablan de 15.000. Aún así, o de 15 o de 5, pero hay la constancia de que estaba el café en Caripe. Era el café caripero, ya había. Posiblemente el café llegue aquí con la penetración de los capuchinos, de aquella gente que llegó aquí, esos frailes, y llega por el estado Bolívar, por esta zona del sur
que resulta que ellos llegaban aquí y venía, y posiblemente llega con ellos. Eh, eh, lo relata también Agustín Codazzi cuando llega aquí, que él visita, y él dice que en toda la comarca, en todo el valle, cada quien tenía su porción de café. Había siembras de café en todo el contexto. Quiere decir que habían haciendas ya, núcleos de sembrado en varias partes, porque él hizo recorrido por todo Caribe. Es decir, que el café no fue como tal una cultura de acá, sino que fue adoptada de otras partes. Y bueno, el clima se prestó Se para que las prestó personas vieran a Caripe como un sector cafetero. perfectamente, así es. De hecho, aquí hay haciendas que tienen una historia cafetalera increíble. En Corozal, Cambural, aquí mismo detrás de nosotros, donde te dije anteriormente que Humboldt había conseguido ya la primera siembra de café. Hay otras cuevas, la Sí, cueva del Tigre, el sí, Salto, ajá, hay otros así es. saltos, no los conozco muy bien. Uh-huh. Quisiera que hablemos un poquito acerca de esos otros paisajes que quizás la gente Sí, no conoce tanto. perfecto, sí. Mira, ve, la cueva del Guácharo, al frente de ella tenemos entonces lo que es la Paila, una cascada de más de 30 metros de altura que puede tener, que donde ustedes pueden venir a disfrutarla y hacer vida turística natural, natural, cuidando todo el ambiente. Eso es hermosísimo, bellísimo. Nosotros tenemos Cerro Negro a más de 2.000 metros de altura, donde ahorita se ha aperturado para allá lo que es las correrías, las caminerías, con guías especializados, conocedores de la ruta, pueden pernoctar allí, y donde tenemos una vista increíble, donde la altura de él nos permite ver lo que es no únicamente Caripe, el estado Sucre, el estado Nueva Esparta, desde donde por la altura que tiene podemos disfrutar de hermosos paisajes. Wow. Podemos disfrutar también de lo que es en Bellavista. Bellavista es el cerro que tenemos al frente de donde estamos conversando, en la zona de el Cerro San Agustín. Allí hay haciendas cafetaleras, hermosos paisajes, el sitio llamado El Cielo. ¿Por qué se llama El Cielo? Porque es alto, es a pesar de estar entre montañas, pero se despeja, y las noches allí son increíbles al ver el alumbrado de los luceros, las estrellas y todo aquello. Lucero porque aquí nosotros tenemos la denominación de estrellas como lucero, ¿sí? Eso es tradicional en nosotros, un lucero, y es una estrella. Bueno, muchos hablan de lucero. Entonces hay poetas que dicen que ese espacio llamado el cielo allá, ¿dónde estaba? Estaba en el cielo. Ay, qué espectacular. El Quisiera cielo ir. de Bellavista, que se encuentra a 3/4 del cielo. ¿Qué te parece? Entonces hay paisajes hermosísimos. Tenemos acá por el lado este, tenemos lo que es las correrías, tenemos el río Colorado, tenemos el río Pajaral, tenemos por allí todo el encuentro de los dos ríos, el río Caripe, que es el máximo, el río principal del municipio de acá de Caripe, el río Caripe. Pues tenemos el río San Agustín, que se desborda por este lado de Cerro Negro hacia acá, viene bajando por el lado del Copey, la comunidad del Copey. La comunidad del Copey es una comunidad anclada en el primer camino real que tuvo Caripe, que conecta el valle con la parte alta, la zona alta de Caripe, San Agustín, Sabana de Piedra, La Guanota, Tierra Blanca y todos esos sectores por ahí. Y el Copey es uno de los pueblos que se forma primeramente en Caripe por el hecho del paso, porque era el camino real que conectaba a Caripe con el estado Sucre en aquellos años, el caserío de aquellos lados. Y era por donde, y fue por donde entró la cultura europea y la influencia sucrense margariteña que nosotros tenemos acá en Caripe, entra por ese camino real, el camino del Copey, llamado toda la vida así. Por allí entró la cultura comercial, por allí entró la cultura musical, por allí entró todo la vida que, que, que cambió de cierto modo las tradiciones de este pueblo. Los primeros margariteños, los primeros arupaneros,
Tú hablas, preguntas aquí, mucha gente, yo soy de Santa María, yo soy de Carupa, yo soy de Cumaná, yo soy de Margarita. Apellidos que llegaron y se mezclaron aquí. Pero también por allí, a partir de 1890, empiezan a llegar los primeros europeos que llegaron aquí. Ya estaban margariteños y carupaneros sucrenses aquí en Caripe. De hecho, aquí hay unas calles que se llaman calle Sucre, por el hecho de la estación, la habitación de los sucrenses en ese lado. Concha de Coco viene de una anécdota de ese tipo. Concha de Coco se da porque Concha de Coco es una señora, Concepción, y la llamaban Concha, y ella vendía dulces de coco, es decir, el turrón, el beso, en fin. Y el cúmulo de conchas de coco fue tan grande que ella tenía que era más alto que la casita donde ella vivía. Y de allí viene el nombre de Concha de Coco. Pero Concha de Coco está ubicado y la calle Sucre queda en ese lateral de ahí, donde se conecta con ellos. Vamos a lo de Concha, vamos a jugar coco, a pelear coco en aquel momento. Los sucrenses de aquel momento ahí. Y allí queda la calle Sucre. Bueno, dentro de esos paisajes tenemos entonces el cerro, tenemos un ícono que aquí en Caripe está, que el Cerro de la Frontera, llamado la nariz de Cayetano, llamado, el nombre original de ese cerro es San Bonifacio, pero entonces como allí está, él está ubicado, debajo de él, a la falda de él está ubicado la comunidad de la frontera, entonces el Cerro de la Frontera. Y en 1940, un señor que vivió aquí en Caripe llamado Gaetano, tenía la nariz y el perfil del cerro y su nariz tenían la similitud. Y entonces lo empiezan a llamar la nariz de Cayetano. Él era Cayetano y entonces aquí lo transforman en Cayetano. Gaetano, Cayetano. Ah, bueno. Entonces, y el cerro toma eso. Ese es un cerro hermosísimo, bellísimo. A su falda reposan haciendas de café desde ese lado. Es el cerro que nos queda allá. Ese lado está conectado el Cerro Perú, que es todo este cerro que está por aquí. Aquí hay una vida cultural, histórica, excelente, muy buena. Mira, tenemos el Cerro Espejo, que lo vemos allá, que es el Cerro Espejo donde Semana Santa y el tiempo de verano acá es una belleza. Precisamente eso es un espejo. Eso por su vegetación es hierbas, no plantas, árboles, no, hierbas. Y aquello, la luminosidad que toma en ese momento la hierba con el sol, aquello es una belleza. Por eso el Cerro Espejo y la altura que él tiene. Se suben allí algunas personas a volar los papagayos y tal cosa y esto, ¿no? Entonces, allí tenemos ese paisaje también, ese cerro de allí. Allí está una de las haciendas famosas de aquí de Caribe, una hacienda cafetalera que está allí. También con puntos de visita, ¿ves? Permite las visitas guiadas para que cada quien vaya. Esa hacienda posiblemente fue creada en el año 1964, posiblemente más atrás. Cuando se crea en Caripe, la Paca Cafetalera aquí de Caripe, la que fue creada en la comunidad de la frontera. ¿Con qué intención? Con el hecho de reunir allí el café que se produce en Caripe. Y el dueño de la Paca es el que crea esta hacienda de acá, le da origen allí. Ese cerro, por allí está el nombre de unos sitios que se llaman los Antoñeros. ¿Por qué? Porque los Antoñeros esos eran puro Antonio que sembraban en esos cerros por allí. Y por eso los llaman así. Allí está, en ese cerro, está el río El Mahomo. Ese río viene desde allá arriba, por toda esa ladera, y se une con el río Caripe aquí abajo. Tenemos de este lado el río Chiquito, tenemos el Chupulún, que queda en La Elvira, que es un balneario que está creado allí. La Elvira es una comunidad netamente agrícola, donde todos sus pobladores producen el hecho agrícola, la lechuga, el repollo, el perejil, el cilantro, el ajo porro, en fin, de ahí sale toda una cantidad de cosas. Hermoso, hermoso. Está anclado en la falda de este cerro de por acá. También tiene un nombre bello, que viene de una hacienda que se creó por ahí en 1890, donde el dueño de esa hacienda tenía una hija que se llamaba Elvira, y por allí viene el nombre de Quiere decir que la localidad como tal no es solo una localidad caficultora, sino agricultora. Agricultora, totalmente agrícola.
totalmente agrícola. La economía de Caripe se sustenta en la agricultura, básicamente. Aquí los cargos creados por entes gubernamentales y estos son muy escasos, son muy pocos. Sin embargo, el hecho agrícola es el que domina acá. Allí tenemos, por ejemplo, lo que fue la procesadora de café, la Paca Caripe, en Sabana de Piedra, esta otra, además de las procesadoras internas que muchas haciendas tenían, como en el caso de la hacienda de los Mesanas, en Corozal, que ellos tenían hasta un teleférico para trasladar su café. Aquí la hacienda que a espaldas nuestras, que del señor Luis Jesús Silva y estas cosas, ellos para el momento, ellos crearon allí una tecnología bien interesante. Aprovechando la gravedad, a la altura del cerro, ellos bajaban el café por tubería con presión de agua. Y tanques que todavía por allí reposan, llenos de monte, de basura y tal cosa. Yo hice ese recorrido, hicimos el recorrido, pues, donde constatamos dónde están los tanques. Y nos explicaron cómo era el proceso de ellos para bajar el café hasta acá. Aquí en las Carmelitas, esta entrada de aquí, allí en esas casas, allí está el destino final o el destino donde llegaba el café. Y allí terminaban para el proceso de él. Desde esa montaña arriba, eso venía por presión de agua por esas tuberías. Interesante ese proceso. Una tecnología de punta en aquel momento. ¿Qué te parece? Wow. También usted comentaba algo acerca de la Semana Santa en el Pico Espejo. Hay muchas iglesias, también me decía que hay algunas iglesias que son icónicas de acá del municipio Caripe. Me gustaría que conociéramos un poquito más acerca de la historia de esas iglesias. Escuché también un dicho de que si te tomas una foto con tu pareja en esa iglesia, te quedas para toda la vida con esa persona. ¿De dónde vienen esas culturas? Mira, ve, si la jocosidad, el chiste, la broma y todo esto nace del hecho pueblerino. Aquí siempre se está con el chiste a flor de labio. Fíjate tú, cuando el hecho de las iglesias aquí en Caripe, la primera en construir es esta. Ya para 1970 y seguido de eso se construyen otras iglesias aquí en Caripe que están a todo lo largo y ancho del municipio. 529 kilómetros cuadrados que tiene el municipio. Cada parroquia tiene su iglesia. La del Guácharo, la de Sabana de Piedra, la de la Guanota, Teresén. Caripe es la Santo Ángel Custodio, que ese es el nombre de Caripe. El primer nombre de Caripe fue San Miguel Arcángel de Caripe. Una vez que se lo destruyen, ya luego en la refundación se consolida como Santo Ángel Custodio y es cuando queda Santo Ángel Custodio de Caripe. La de Teresén es San José, es el patrono que se venera allí el 19 de marzo. Sabana de Piedra tiene lo que es el corazón de Jesús y la Guanota tiene la iglesia de San Rafael. Creo que la del Guácharo es Nuestra Señora del Socorro. San Agustín tiene la iglesia de Hiedra. La iglesia de Hiedra es el ícono popularmente y turísticamente más conocido en Caripe, que es la misma iglesia central de acá. ¿Por qué razón? Porque el año 72, cuando crean la iglesia de San Agustín, esa sencillamente es una iglesia, una pared de piedra. Y ella es un pequeño galpón de cemento y piedra, frío como toda iglesia, con unos banquitos allí, 3 santos dando salto allá atrás en el santuario. ¿Qué pasa con eso? El jardinero en aquellos años, él siembra esa hiedra, lo que rodea esa iglesia, jamás imaginándose lo que se iba a convertir eso. Pasó a llamarse la iglesia de hiedra. Ella no es de hiedra, ella es de bloque y concreto. Pero la rodeó la hiedra. La rodó la hiedra. Ahora la hiedra resulta y acontece que se apoderó de todo aquello. Si tú sacas los bloques, queda el armazón de la hiedra, porque eso es duro, bastante, eso es bien resistente. Ella la podan, la arreglan, y eso está mundialmente conocido, la iglesia de hiedra en San Agustín. La fama de ella viene por esa planta. Imagínate tú. Es un misterio. Por una ingenuidad, él quizás la colocó ahí. Vamos a colocar esto aquí, que se enrede por aquí. Pero no conociendo la extensión de eso. Y la han convertido en una maravilla. Verdaderamente que sí. Es una de las maravillas que la gente quiere ver, quiere conocer. Ve, todas ellas
además de esas iglesias, se construyen las capillas devocionales. ¿Cuáles son esas capillas devocionales? La capilla a la Virgen del Valle, muy devota en esta región, en esta zona. Desde Margarita llega acá la Virgen del Valle. El traslado de los margariteños hacia este lado hace que la Virgen del Valle viaje con ellos. No existe un margariteño que no salga con la Virgen del Valle. Y los margariteños no llegan aquí ahora. Los margariteños son uno de los primeros que vienen llegando a esta región, a esta zona. Pero ya ellos traen su Virgen del Valle, porque la Virgen del Valle llega a Venezuela en 1525. No tiene 3 días. La Virgen del Valle no es de antier. No, la Virgen del Valle tiene toda una historia, una vida en Venezuela. Te estoy hablando de 1525. ¿Ves? Pero, y esa cultura se arraiga ya desde ese tiempo. Cuando ella la ubican en el valle, que fue su último asiento o acento, cuando ellas la ubican allí, una vez que la recuperan, que se perdió en Cubagua, que fue cuando ella llegó, que la ubicaron allí. Una vez desaparecido Cubagua, la recuperan, la rescatan, la encuentran tiempo después y es cuando la llevan al valle. Y ella pasa a ser Virgen del Valle. Ella es de la Inmaculada Concepción, ella pertenece a la Inmaculada Concepción, ella no tiene nombre. Sencillamente ella toma el nombre por el nombre del valle, la Virgen del Valle. Allí funciona un dicho nuestro, vamos a ponerlo aquí mientras tanto. Ellos en el valle la llevaron, no encontraron dónde ponerla, encontraron esa hacienda. Pidieron permiso, no, nosotros la vamos a poner aquí mientras tanto, mientras se construye la capillita allá, tal cosa y esto. Ok, déjenla allí. Hasta esta fecha la Virgen del Valle no la movieron de allí. Tuvieron que construirle su iglesia en el valle, allí quedó la Virgen del Valle y el mientras tanto se quedó hasta hoy. ¿Ve? Para siempre. Para siempre. Allí está el mientras tanto. Si tú te tomas una foto en la iglesia de San Agustín, téngalo por seguro que usted se va a casar ahí, se va a quedar ahí. Ya va, eso es así como la Virgen del Valle. Eso es como la Virgen del Valle. Aunque te cuente una cosa, que la primera misa que se hizo aquí, se hizo en el año 1650 en la Cueva del Guácharo. Allí se hizo una casita de bares rapidito. Se hizo allí y el cura en aquel momento, yo lo llamo cura, sí, que era el fraile en aquel momento, que visitó Caripe, él vino de Guayana y él concentró la gente ahí en Caripe, en la Cueva del Guácharo. Y una vez que hizo el recorrido a la Cueva del Guácharo, él salió y mandó a construir esa capillita, esa casita ahí. Y allí ofició la primera misa que se tiene registrada en Caripe, en el año 1650. Fue allí en la cueva. En la Cueva del Guácharo. Así que tú te puedes venir y casar en la Cueva del Guácharo. Quien pueda venir puede arreglar la Cueva del Guácharo y hacer su casamiento allí. ¿Por qué no? Listo. Pues, me voy a casar en la Cueva del Guácharo. Será, perfecto. Bueno, recibo la invitación por allí. Claro sí. Que sí. Eso también nos lleva a que el municipio de Caripe en la actualidad tiene una cultura muy arraigada con la Semana Santa, que se hacen unos cuadros vivos bellísimos. Sí, sí, sí es cierto. ¿Cómo es la historia un poco, la conoce, de esos cuadros vivos que se vienen realizando? Sí, la Semana Santa aquí en Caripe comienza con una inquietud. Cuando el primer Cristo de Caripe, cuando se hace la Semana Santa, fue algo apoteósico, tremendo, una cosa increíble, pues eso nunca se había visto. Se hace la presentación en vivo de la escenificación de todo aquello. El amigo Cardona, en aquel tiempo, que es el que el padre Badueño tiene aquí, lo llama y le dice, bueno, Cardona, tú vas a ser el Cristo, vamos a conversar esto y tal cosa, y hacemos la Semana Santa aquí, pues, y tenemos esto, vamos a presentarla de esta manera. Hicieron los preparativos de aquel momento y se hace la Semana Santa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Excelente! Caripe creó una Semana Santa. ¿Qué resulta? Al año siguiente, la diócesis o los jefes mayores del cura lo llamaron, lo trasladaron de aquí y se lo llevaron. Él lo insertan en Caripito a trabajar. Tiene que irse para Caripito. Cuando se presenta el tiempo de la Semana Santa, se lleva el Cristo de Caripe para hacer la Semana Santa de Caripito. Y deja Caripe sin Cristo y sin Semana Santa. La Semana Santa de Caripito, famosa también a nivel nacional, al oriente y a nivel nacional, se origina con el Cristo de Caripe. ¿Qué te parece? Tenemos esa influencia, influenciamos
aquel sector también con el Cristo nuestro. Sin embargo, una vez ese vacío que quedó allí, es cuando entonces lo viene a suplir el primer Cristo popularmente conocido aquí y tristemente desaparecido, que fue Vicente Clemente. Vicente Clemente, cuando él hace el Cristo a la imagen de lo que nosotros conocemos tradicionalmente, históricamente, ese Cristo de ojos azules, pelo largo, blanco, el perfil de ese señor era el Cristo que nosotros vemos en esos cuadros y vemos en esas pinturas españolas del siglo XV y de tal cosa. Que resulta, oye, era lo ideal, era lo ideal. Esa era la imagen del Cristo que se quería. Vicente Clemente, un hombre dado a esa vida, ganado para aquello. De hecho, él tuvo participación en la construcción de la iglesia llamada la iglesia vieja, la iglesia que derrumbaron para construir esta de cemento. Él se adaptó a las exigencias del momento, a las exigencias de esa situación actoral. Omar Aristimuño, uno de los cultores excelentes, polifacéticos que tenemos en el municipio de Caripe, aún contamos con su presencia por allí, y es el encargado de la Semana Santa en la actualidad, de dirigir y de manejar la cabeza pensante de la organización de la Semana Santa aquí en Caripe. Omar Aristimuño. Gracias a Dios todavía lo conservamos por allí, gran amigo, excelente persona. Yo tengo su biografía escrita por allí. Dentro de las investigaciones, mis investigaciones, está la biografía de él apegada allí. Qué bueno. Bueno, esa Semana Santa arrancó con ese pie, donde ya la gente se habitúa con Vicente Clemente. Lastimosamente, lamentablemente para todo el pueblo de Caripe, muere Vicente Clemente en un accidente de tránsito lamentable. Bueno, quedó vacío allí. Pero inmediatamente, cuando Vicente desaparece, los cuadros vivos no quedan vacíos. Rápidamente se conectan con otro Cristo, porque el pueblo está ganado para esa participación, para esa celebración, para ese evento como tal, ¿no? Donde se logra. Este espacio donde nosotros estamos sentados se transforma en el espacio de Belén, se transforma en todos aquellos escenarios a través de, de paredes, a través de formas, a través de imágenes, a través de pinturas, de toda una cantidad de cosas que se lograron crear, hacer, pintar con la imaginería del mismo Omar Aristimuño, otros pintores ayudados. Yo he metido la mano en ocasiones por allí también, he colaborado con ellos, he hecho algunas cosas y se logra transformar todo un ambiente, todo un paisaje. Imagínate, ahí hay el cáliz, el Cristo se modifica, resucita aquí, allá, en varias partes, efectos de luces, efectos de musicales, de sonido, todo aquí se ha logrado crear un conjunto de trabajo desde aquel momento, cuando se empezó, vamos a decirte con los primeros movimientos, pero ya se buscaba algo más que el hecho de presentar un simple cuadro vivo. Había que mejorar mucho las cosas. ¿Qué sucedió? Bueno, estuvo Fucho, el amigo Fucho hizo el Cristo, creo que 2 años. Luego vino su hijo, el hijo de difunto, estuvo Marlon, su hijo, el hijo de Vicente Clemente, estuvo Marlon, estuvo Fucho, estuvo Martín, que Martín era tan parecido a su papá y tan parecido a lo que presenta el perfil del Cristo como tal. Entonces, se adapta también. Lamentablemente, Martín corre la misma suerte que su papá y muere en un accidente en una moto. Se mató aquí arriba hace unos cuantos años ya. Bueno, lastimosamente, queda nuevamente el dolor, la tristeza, pero el pueblo se volcó a todo aquello. Sin embargo, el pueblo reclama, quiere su cuadro vivo, porque ya no es un actor, ya no es una persona, es un pueblo que está involucrado en la celebración, en la fe, en la creencia, en la manifestación, la cultura de todo aquello.
¿ves? En la organización. Y siente la necesidad de que haya esa Semana Santa, porque es el fervor que está allí, la fe, un acto de fe y esperanza, así se denomina la Semana Santa en Caripe. Eso se le colocó un nombre para toda la vida, un acto de fe y esperanza. Ese acto de fe y esperanza es el que encierra todo el desarrollo, el aparataje y toda la organización que tienen los cuadros vivos del municipio de Caripe. Por más de 60 años, por más de 60 años, los cuadros vivos en Caripe han tenido esa vida. No son 3 días, es más de medio siglo que se ha llevado. ¿Qué resulta y acontece esto? Mucho más allá te estoy hablando, porque en las escuelas aquí se celebra, se comenzó a hacer el trabajo de los viacruces. Se hace con las escuelas, se hace con las comunidades. Entonces se ha venido involucrando todo lo que es el municipio en un solo acto de fe y esperanza. Entonces, las escuelas, todo aquello, ya los ensayos en esta altura del tiempo en que vamos, ya empiezan a correr, ya empieza a darse, ya empieza la gente a buscar por aquí, a buscar por allá y a animarse en una y otra cosa y a conversar. Los preparativos. Ya se empiezan con los preparativos y a trabajar. Es duro. Ahorita hay empresas que están involucradas en el hecho de la realización. Hay gastos mayores, hay cosas que ya escapan a la organización originaria de los cuadros del evento, porque hay luces, efectos lumínicos o luminosos que no se pueden crear artesanalmente así como se hacía primeramente como nosotros lo hacíamos, sino que hay que crear efectos. Hay gente que viene del Teresa Carreño, en cuanto a preparación de escenarios, vienen técnicos luminíticos y tal cosa, y esto vienen escenarios portátiles, o sea, ya la tecnología avanzó. Ya la tecnología avanzó y se ubicó con eso. Se logra convertir los cuadros vivos de Caripe en un escenario totalmente distinto. La plaza se transforma. Y en el oriente y en Venezuela se comenzó a ver a partir de la década de 1900, se comienza a ver los cuadros vivos de Caripe como un trabajo actoral con una calidad ya artística de excelencia, pues. Y ya entonces viene trasladándose hacia otros ambientes. Unos efectos increíbles que parece mentira que, oye, ¿cómo se hizo eso? ¿Cómo se hizo aquello? Pero es la colaboración, la participación de cada quien, su granito de arena, la experiencia de uno del otro y la colaboración de las empresas, si bien públicas y privadas, para el desarrollo de la actividad. Excelente el trabajo. Invito a todo el pueblo de Venezuela, a todas las personas que quieran venir, que deseen venir y puedan venir a ver y apoyar nuestros escenarios de la escenificación de los últimos días de nuestro Señor, vengan para Semana Santa para que disfruten de lo que es el montaje de la vida de Jesús. Mira, de verdad que con todo lo que usted me está diciendo, yo creo que todavía me quedo corta, ya no se nos está agotando el tiempo de la entrevista, pero mira, son muchísimas cosas las que tengo todavía por conocer en esta bella localidad, porque tú le decías, Caripe no es solo un municipio, Caripe es más que eso. Entonces, así como tú me vendiste al principio el municipio, yo quiero que a todas las personas que nos están mirando, tú le hagas la invitación a conocer Caripe. Caripe, río de ardilla cuando se traduce en lengua chaima. Sin embargo, Caripe también lo conocemos como Caripe, el Jardín de Oriente, Caripe, el Valle de Magia. El Caripe, el Jardín de Oriente, se consigue a partir de 1940, cuando el poeta Segundo Torres González, allá arriba en La Guanota, donde se producen los vinos artesanales de excelente calidad, los jardines de rosas exquisitos, la del color que usted desee, un pueblo agricultor también por excelencia, de un clima excelente, frío, de paso. Allí se daban las producciones de fresas mejor en todo este territorio. Sin embargo, ahorita se ha dejado, pero se cultivan otras cosas. Allí se cultivaba la fresa, la manzana, la naranja, pero sobre todo flores y todo aquello. Desde ese terruño, ese pedacito de tierra en La Guanota, donde vivía el poeta Segundo Torres González, en su décima, él bautiza Caripe como el Jardín de Oriente. Una décima, una glosa, la glosa de él, que dice,
dedicada al Edén, que ese es el título. Y dice, Caripe, el jardín de Oriente, patria de vida y belleza. Allí la naturaleza desbordó divino ambiente. Y de allí empieza la décima a desglosarse todo lo que él, desde ese tiempo queda Caripe como el jardín de Oriente. No solo el jardín, es un determinativo que está allí, el jardín de Oriente. Caripe, el jardín de Oriente, patria de vida y belleza. Allí la naturaleza desbordó divino ambiente. El año 67 se crea en Caripe las primeras ferias en honor a las ferias del Jardín de Oriente. La Feria de las Flores. Lo que posteriormente se llamó Feria de las Flores, que no era Feria de las Flores, son las ferias del Jardín de Oriente. Esas fueron las primeras ferias que se crearon en Caripe. Posteriormente se cambió el nombre. De hecho, se dieron 3 ferias. El 73 creo que fue la última, recuerdo, la última feria con el nombre del Jardín de Oriente. Entonces, de allí en adelante, las ferias pro rescate y todo aquello que no se ha rescatado nada, lamentablemente, es triste para mí decirlo, pero no se ha hecho. Entonces, ¿qué resulta? Se han llamado ferias de las flores, cambiando aquello, pero en aquellos primeros años se hace en honor al nombre de Jardín de Oriente, 20 años atrás bautizado con ese nombre para darle fuerza. He allí el Jardín de Oriente. El Valle de Magia. Si podemos observar, si te vienes temprano, aquí están unos araguaneyes florecidos. En diciembre estaban unos araguaneyes florecidos. Yo les tomé fotos y los publiqué y hablaba de los araguaneyes florecidos. Flores de todo tipo, que tú tenías que esperar un año para poder ver una flor. Resulta y acontece que de 3 en 3 meses, 6 en 6 meses, tú las consigues florecidas. Aquí, allí, está una orquídea florecida ahorita, en este momento. Te la grabamos. ¿Qué resulta? Que ve la flor de mayo. Pero la orquídea no es la flor de mayo porque florece en mayo. Te voy a decir brevemente. La Cruz de Mayo que se celebra en esta zona, todavía no se ha desaparecido. Todavía está por ahí. Se adornaba con orquídeas. Y el 3 de mayo es la celebración de la cruz. Ese es el día de la cruz. Y se celebraba la Cruz de Mayo y el adorno era con esas flores. Por eso es que la orquídea pasa a ser la flor de mayo, porque era la adoración a la cruz adornada con la orquídea. Pero no es porque ella florece en mayo, no. Florece No en distintas etapas del año. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos la particularidad que el verano es del 15 de diciembre en adelante, hasta el 15 de mayo, cuando entran las lluvias. El periodo de lluvia ya de ahí es en adelante. Entre febrero y marzo, o marzo-abril, hay un breve, el verano que está allí. La primavera se despierta en ese tiempo, entre un mes, 2 meses, y es cuando florecen bucares, las orquídeas y todo aquello, que se ve esa hermosura, esa belleza en Caripe. Ese corto tiempo, ese corto periodo que está allí. Bueno, donde tú ves la floración del bucare que se desborda. Sin embargo, el bucare aquí florece en noviembre. Son árboles de floraciones, una floración anual. Aquí están floreciendo en los últimos tiempos 3 veces al año. Bucare, apamate y araguaney. Entonces, al Jardín de Oriente pueden venir cualquier momento. Los invito a visitar el Jardín de Oriente. Van a conseguir flores como su nombre lo indica, el Jardín de Oriente. ¿Por qué el Jardín de Oriente? Si bien el Jardín de Oriente, por el hecho del contenido de sus flores, variadas, ricas, bellas flores y todo. Pero tenemos 2 tipos de flores. Tenemos la flor natural que tenemos allí y tenemos estas flores hermosas y bellas, preciosas, que también nos visitan y nos deleitan con su belleza. Visiten el Jardín de Oriente. Los invitamos a que lleguen hasta acá. Acá nos van a conseguir, nos vamos a recibir con los brazos abiertos. Bienvenido todo el que desee venir, siempre y cuando las bellas intenciones estén puestas delante de todo. Y nos encontrarán con todos los brazos abiertos y con toda la atención esmerada para todos ustedes. Ya, muchísimas gracias por llevarme a conocer un pedacito de lo que es Caripe, porque sé que nos hemos quedado cortos con tanta belleza. Hay bastante, hay bastante. La tela es larga y por eso hay mucho que cortar.
porque cada cosita aquí tiene una historia. Comenzamos en la plaza, regresamos a la plaza. Perdón, salimos de la plaza y no regresamos. La plaza es una historia. Esta plaza es una historia. Esa iglesia es una historia. El samán que hacía vida aquí es una historia. Esa alcaldía es una historia. Esa casa que tienes al frente vieja es una historia. Wow. Esa calle que está allí es una historia. Ah, perfecto. Yo soy una historia. Entonces, eso quiere decir que viene una segunda entrevista. Eso. Y allí estaremos conversando un poco acerca de la plaza, acerca de la iglesia, acerca de esa casa que tenemos justo al frente donde estamos conversando, acerca de la alcaldía y mucho más. Así es. Y hay muchísimas cosas más. Solo está que las investigaciones en Caripe para el hecho de la construcción histórica no se hacen, lastimosamente. Un solo árbol no hace montaña. Yo vengo trabajando hace 3 años dedicado de pleno a esto. Y satisfactoriamente vengo viendo resultados. Me vienen quedando unos, otros están vaciados en las computadoras, en algunos libros y por ahí algunas cosas. Pero no es que yo la conozca, es que usted la sepa. Yo no tiene ningún sentido que yo con todo aquel conocimiento me quede. No, para nada. Eso no es mío, eso es para todo aquel que lo quiera saber. Yo lo entrego, yo lo doy. Ya yo lo conozco, ya yo lo sé, no tengo nada que ocultar, decirse, se los entrego, aquí está, eso es de ustedes. Yo lo hice para ustedes. No tiene sentido que yo lo haga y entonces lo esconda bajo mi almohada. Y todas las noches me acueste y diga, wow, yo sé todo esto, pero los demás no saben. Con estas bellas palabras de José Suquet, cerramos esta primera edición de conocer un poco de la historia del municipio Caripe, lo que conocemos actualmente como el municipio Caripe, pero con el compromiso de una segunda parte para conocer muchísimo más. Señores, soy Stephanie Gil, esto fue La Zona de Steffi desde Caripe.